tema que para mí es súper apasionante, que es la ética en la investigación en ciencias sociales. Una tesis que le costó mucho, pero que finalmente salió y que, bueno, es un honor tenerla con nosotros. Es una gran colega, hemos trabajado mucho y me alegra. Sí. A ver. Flor, ¿te parece bien así? Sí, yo no tengo problema. ¿Se ve mejor así? Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias por la invitación para participar en esta jornada de acceso abierto. Como contaba David, publicamos recientemente mi tesis de doctorado que trató sobre ética de la investigación en ciencias sociales. El nombre completo era un análisis de la vulnerabilidad y otros problemas éticos en investigación social. Surgió la idea de publicarla a través del portal de globethics.net. Antes de contarles un poco, la presentación que voy a hacer es contarles un poquito mi backstage de mi tesis y de mi búsqueda bibliográfica y bueno, hacer alguna reflexión sobre el acceso abierto y contarles de qué se trata. La tesis se puede bajar en exactamente este mismo formato de globethics.net, de la sección publicaciones de Globethics, la pueden descargar y difundir, tiene esta licencia Creative Commons, o la pueden comprar en papel para el que le gusta el libro tradicional y marcarlo y dibujarlo y demás, acá en Globethics, o pedirlo por Amazon, cualquiera de las dos opciones. Bueno, primero contarles que yo no soy experta en acceso abierto, soy más bien muy usuaria de la búsqueda bibliográfica y del acceso abierto. Y para mí esta tesis fue sumamente difícil, yo creo que me costó más la búsqueda bibliográfica que la escritura en sí. O sea, siendo un tema que no era tan difundido y en el que sobre todo en material en castellano no había mucho, fue realmente muy complejo buscar material. Lo que hacía yo, por ejemplo, era, por supuesto, primero agotar las posibilidades de acceso abierto. Entonces buscaba material online que pudiera acceder y bajar a texto completo libremente. Y después teníamos un montón de accesos que en la biblioteca de acá en Sofaleto teníamos acceso a un montón de bases de datos por ser parte de Flaxo, y era recorrer a noches y noches y días de entrar a cada uno de los journals de distintas áreas, tanto de ética, de filosofía práctica, de antropología, de sociología, de ciencias de la educación, de ciencia política, e ir viendo, bueno, en cuáles de estos hablaban sobre ética. Porque si bien hay mucho trabajo en ciencias sociales y en ética de la investigación en general, en ética de la investigación social es poco el trabajo que se hace. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, también quería contarles una pequeña anécdota, que un poco triste, digamos, pero bueno, que digamos que terminó bien. Me encontraba escribiendo la tesis de doctorado, estaba ya por finalizar y entregar, y hago una última búsqueda de bibliografía para ver si había trabajo sobre el tema. Saben que una tesis de doctorado tiene que tener este punto principal, que es cierta originalidad, presentar un punto original. Entonces, digamos, tenés el deber de recabar toda la información posible y realmente tratar de hacer un aporte, por más modesto que sea. Me encuentro con un libro publicado sobre estos temas. Dejo el libro en la biblioteca, yo, justo este tema, también es una tesis, realmente me preocupé, yo digo, bueno, a ver si justo de casualidad hay cosas muy parecidas, yo la estaba por presentar, de eso dependía una beca, bueno, en fin. Bueno, dejo el libro ahí en la biblioteca, cuando voy a abrir el libro, abro el libro y digo, esto lo escribí yo. Casi me caigo sentada, esto lo escribí yo, y empecé a mirar, esto lo escribí yo. Eran fragmentos de cosas que yo había escrito en un artículo y luego en una ponencia que estaban ahí sin la cita correspondiente, sin la referencia bibliográfica, nada. Bueno. Finalmente se hizo una fe de rata, les cuento al final porque no terminó más, pero realmente mi preocupación fue muy grande, y eso hizo que también yo me quedara al principio con mucho temor después de difundir el trabajo. Yo, bueno, si con una ponencia y un artículo realmente pasó esto, que yo tenía miedo de que pusiera en riesgo mi tesis, mi defensa de doctorado y todo lo que eso implicaba, pero bueno, después con el tiempo, también con la ayuda de gente amiga que trabaja en el tema, que bueno, que realmente fuimos charlando y me fueron convenciendo que, o sea, hay que cambiar de paradigma, no se puede pensar en esto, como decían hoy las chicas, tener la tesis en la estantería, o sea, que no la lee nadie.
O sea, es un trabajo tan grande y tanto esfuerzo para que nadie lo aproveche, que lo lean los jurados y los familiares y tus mejores amigas y nadie más. Porque es así, porque las tesis de doctorado son tensas, es una tesis de doctorado. Y bueno, me convencí poco a poco que realmente la mejor forma de nada era difundir el trabajo. O sea, no... Y bueno, así que me entusiasmé y con Globetics hicimos esto. Y aquí está, o sea que ahí la pueden difundir libremente, compartir y hacer lo que ustedes quieran con el trabajo. Así que bueno, ¿qué más quería contarles con respecto a otro punto importante con el tema del acceso abierto? También como usuaria, yo también me di cuenta que volvía una y otra vez a los textos que eran de acceso abierto. Volvía una y otra vez, los recomendaba como bibliografía, porque quizás me escribía algún amigo, colega, me decía, bueno, voy a dar un curso sobre este y planteo este tema, ¿qué me recomendás? Y lo cierto es que el material de acceso abierto es el que también más circula. Y bueno, eso me parece importante. Y desde ya que yo hice la tesis con ayuda del CONICET, si no hubiera tenido la beca del CONICET, realmente no lo hubiera podido hacer. Así que bueno, obviamente también me pareció importante devolver este trabajo para que pueda ser leído. Así que bueno, eso por una parte. Y ahora les voy a contar hasta donde lleguemos de qué trata esta tesis. Uno de los interrogantes de los que partían eran si las investigaciones de las ciencias sociales tienen la potencialidad de afectar o dañar a los participantes. En investigación biomédica, cuando se hacen investigaciones con seres humanos para probar nuevos medicamentos, es como muy sabido que pueden haber serios problemas para los participantes, incluso la muerte de los participantes, porque se pone en el cuerpo de las personas quizás una molécula que nunca había estado en el cuerpo de un ser humano. Si bien hay todos un montón de cuidados previos y análisis en laboratorio y con animales, digamos, una vez que salta al ser humano puede pasar, no se sabe qué puede pasar realmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las ciencias sociales? ¿Se les puede dañar a los sujetos de investigación por hacerle una entrevista, por hacerle una encuesta? La realización de estas investigaciones plantea en general problemas éticos, y estos problemas que se plantean son semejantes a los de la investigación biomédica. Estas son preguntas válidas para hacer, porque no podemos desconocer que con todo el desarrollo que tiene la ética de la investigación biomédica es como el paradigma en la ética de la investigación. Y entonces cuando pensamos en las ciencias sociales, en la antropología quizás, o en una observación participante, en una pequeña encuesta, parecería difícil decir que acá hay problemas éticos, que puede haber daño, que puede haber riesgos para quienes están hablando y contando quizás sus historias. Y la última pregunta era si investigar con personas y grupos vulnerables tiene la incidencia de los problemas que pueden suscitarse. Obviamente que las tres preguntas van a ser afirmativas. Yo voy a plantear y mostrar que sí se puede afectar o dañar, que sí hay problemas semejantes a las ciencias biomédicas, pero que también hay problemas específicos, y que si estudiamos o investigamos con grupos vulnerables, claramente hay incidencia en estos problemas. Veamos brevemente cómo se inicia la ética de la investigación social, cómo se inicia fuertemente, cómo, volviendo al tema de los sexos, cómo encontramos como un montón de debates y producción y creación de códigos vinculados a la ética y a las ciencias sociales. En un primer paso, empezaron a haber un montón de trabajos analizando el proceso social y el proceso epistemológico de hacer una investigación. Y lo que se investigaba, por ejemplo, era que si el sitio en el que tenía lugar la investigación, por ejemplo, si era un café, si era un aula, si eran dos personas sentadas una al lado de la otra o con un escritorio de por medio, cosas por el estilo, si estos distintos cambios incidían o no en las respuestas que daban los sujetos de investigación. Así que de una forma quizás lateral se empezaron a pesar cuestiones que podían incidir o no en los resultados de las investigaciones y que podían tener implicancias éticas como qué información darle a los sujetos de investigación, cómo tratarlos, etc. Luego hubo tres casos muy controvertidos éticamente, los de Milgram, Humphreys y Zimbardo, que ahora los vamos a ver, que generaron mucho debate en ámbitos académicos y en la sociedad en general, trascendieron los ámbitos académicos, y a raíz de esto se crean muchos códigos de ética de la investigación. No solo códigos de conducta, fíjense, sino de normativas éticas de asociaciones de antropología, de sociólogos para investigar con sus sujetos o participantes.
En tercer lugar, en Estados Unidos una regulación federal, la Common Rule se conoce, de la investigación con seres humanos y se incluía a la investigación en ciencias sociales. Y en cuarto lugar se crea una comisión que da como resultado un informe muy conocido, que se llama el informe Belmont, sobre protección de sujetos humanos, en el que se hablaba aunque lateralmente, de las ciencias de la conducta. Estos 4 elementos colaboraron en la creación, en la reflexión y en visualización de estos problemas éticos en investigación social. A fines de la década del 60 y principios del 70 surgen además un montón de compilaciones que encontramos, sobre todo en el 80, compilaciones dedicadas con artículos a la ética de la investigación social. Veamos algunos de los casos. El caso de Stanley Milgram es del año 60 al 64. Quizás lo conozcan. Lo que se buscaba era medir la disposición de un participante a obedecer las órdenes de una autoridad. Entonces lo que se hacía en un ambiente controlado, se invitaba a los sujetos a participar y lo que se decía era que estaban haciendo una investigación sobre la memoria. Entonces teníamos que hacer que el participante tratara de recordar fichas. Se le daba una ficha con una palabra y otra ficha con otra palabra, como si fuera luna y después azul. Entonces el participante tenía que recordar que después de luna venía azul. Y si no lo recordaba, lo que tenía que hacer, que era sujeto de investigación, era hacer una descarga eléctrica. Tenía un panel en el que se iban haciendo descargas eléctricas de hasta un porcentaje bastante alto de voltaje. ¿Qué pasó? Bueno, primero participaron 600 sujetos de investigación, muchísimos. Fíjense que duró 4 años. Esto se hizo en una universidad, un psicólogo muy reconocido. Alrededor del 65% de los participantes infringieron los niveles más altos de descargas eléctricas obedeciéndose a las órdenes dadas por la autoridad. El tema era que Milgram se paraba atrás de las personas, se paraba y le ponía la mano en el hombro y lo instaba a que siguiera participando. A que no se preocupe, siga participando, el señor tiene que recordarse, nosotros con eso lo estamos ayudando a participar. Por favor siga, iba repitiendo ciertas frases y siga desde esta posición le iba instando a la persona para que obedeciera y realmente hiciera estas descargas. El que supuestamente sufría las descargas era un actor y actuaba que estaba sufriendo, pero en realidad no le pasaba nada. Una vez que terminaba el experimento, se reunían el sujeto de investigación con el estudiante, veían que no pasaba nada y bueno, supuestamente se removían todos los problemas. Este es el artículo que habían publicado en un diario local llamando a la beneficencia que le pagaremos 4 horas por 1 hora de su tiempo, se necesitan personas para un estudio de la memoria. En este caso claramente se engañaba, no se decía que se iba a hacer un estudio sobre obediencia a la autoridad. Este caso se volvió a replicar muchas veces y todavía genera mucho debate. Si se dañó a los participantes, si no se dañó. Hay en esto posiciones encontradas al respecto. Milgram hizo uno de los primeros seguimientos post-investigación con los sujetos, los entrevistó muchos años después para ver cómo se sentían, qué había pasado, y según los resultados de Milgram, las personas no se sentían dañadas o mayormente dañadas. Yo tengo mis sospechas sobre eso, o sea, descubrir que uno puede ser como prácticamente un torturador, no sé, es un poco complicado, al menos unos años de terapia creo que van a requerir para poder salir de esa situación. Y por otra parte, obviamente, está la pregunta tan importante sobre el engaño, o sea, a la persona se le mentía y no se le da un beneficio a esa persona, porque digamos, pensar en $4 en un pago al sujeto de investigación no contaría con un beneficio, no es un beneficio directo. El beneficio está para la curiosidad científica de Milgram en este caso, si las personas obedecen o no a la autoridad. Bien, el segundo se llama Tea Room Trade de Humphreys, era estudiante de posgrado, estaba haciendo su tesis y el objetivo era investigar a través de la observación directa de los denominados tea rooms los motivos y tipos de varones que buscan una gratificación sexual rápida e impersonal. Los tea rooms son lugares en los que los varones mantienen relaciones sexuales, especialmente sexo oral, obviamente a escondidas de cualquier persona. Lo que hacía Humphreys era hacer una investigación encubierta, simulaba ser una watch queen. Es la persona que observa estos actos y avisa si viene alguien para
sí, justamente avisa si viene alguien. Entrevistó, dice, a muchos de los varones observados y siguió y registró la patente de muchos otros. Los varones que están como más dispuestos a charlar, él les decía, yo soy un investigador, en realidad lo que estoy haciendo una investigación de posgrado para una tesis, y para los que no eran no tenían tantas ganas de hablar al respecto, él registra las patentes y después los busca, los contacta y los entrevista un año después, disfrazado para que no reconocieran su aspecto, los entrevistas sobre varios temas, entre ellos matrimonio, familia, trabajo, vida social y vida sexual. Los resultados de este estudio es que la mayor parte de ellos se consideraban personas con vidas heterosexuales normales y no se denominaban a sí mismos como sexuales o bisexuales. Como se pueden imaginar, también generó muchísima controversia acerca de la ética de la investigación encubierta, o sea, las personas están participando sin saber que están participando, además están teniendo si bien están en un lugar público, están teniendo un comportamiento claramente íntimo, y entonces eso también genera muchos debates éticos. Él publicó el libro, sí, in Personal Sex in Public Spaces, Law Humphreys, y bueno, por supuesto que hay muchos defensores y detractores de esta investigación. Algunos dicen que favoreció para que cayeran ciertos estereotipos sobre las personas heterosexuales y sobre las personas bisexuales, que es probable porque él mostraba que una persona tuviera un encuentro sexual impersonal no significaba que quizás fuera bisexual, pero bueno, descubre estas cuestiones de la forma más controvertida, creo yo. En tercer lugar, y este es el caso que a mí me hizo interesar sobre la ética de la investigación social, es de Philip Zimbardo, también otro psicólogo. El objetivo era un estudio psicológico de la respuesta humana a la cautividad y a las circunstancias reales de la vida en prisión. Quería ver cuáles eran los efectos de los roles sociales impuestos en la conducta. Para esto se crea una prisión simulada. En el Departamento de Psicología de Stanford University se crea con rejas, baños, etcétera, etcétera, una prisión, y se convoca a jóvenes para que participaran, al azar, de guardias y de prisioneros. Participaron acá 20 jóvenes. A los guardias se les daba la vestimenta de guardias, el palito, etcétera, etcétera, y a los prisioneros se les daba la ropa de prisioneros y las órdenes que ellos debían seguir. La simulación fue llevada a tal extremo que incluso los prisioneros fueron arrestados en sus domicilios. Si quieren, hay una página que la mantiene Zimbardo, prisión, me pueden escribir un mail y se las paso bien, de los prisioneros, y hay videos subidos a YouTube, en donde ves cómo los arrestan a estos jóvenes para llevarlos a la Stanford County Prison, creo que se llamaba. El experimento fue cancelado prematuramente a los 6 días debido a que los sujetos que oficiaban de guardias comenzaron a tener conductas sádicas con los prisioneros. Y estos manifestaron estados de grave estrés. Si bien no les podían pegar, empezaron a hacerles empezaron a tener distintos comportamientos del orden de los sádicos, como despertarlos a cualquier hora, desnudarlos, atarlos. No les pegaban, porque no podían pegarles, pero empezaron a ser sádicos con los prisioneros y hacer un montón de cosas que además excedían el rol que se les había dado. Un guardia en su principio tiene que cuidar que no se escapen, que cumplan con órdenes básicas, como si tienen que ir a comer, ir al baño, ir al baño. Digamos, ellos se sobrepasaron de este rol. Hay varias películas hechas sobre este tema. Estas son fotos reales que extraídas de la página de Philip Zimbardo. Así era como se los vestían, así eran como estaban vestidos los guardias, hasta los anteojos les habían dado. Por ejemplo, decía Zimbardo que los prisioneros no usan vestidos, eso lo cito en la tesis, no usan vestidos, pero él lo que estaba tratando de reconstruir es esta sensación de que se sienten los varones como afeminados o como que pierden su masculinidad. Entonces lo que hacían era ponerles vestido y no darles ropa interior para poder reproducir eso rápidamente. A todo esto acá había un consentimiento informado, que si lo buscan en internet está, pero obviamente no hasta Zimbardo, se les fue de las manos todos. Jamás pensaron que los guardias que habían sido seleccionados al azar iban a tener estas conductas. Bien,
Ética de la investigación social hoy. Desde la década del 70, que son algunos de estos casos que estábamos charlando, se ampliaron los debates en torno a la ética de la investigación social, pero no obstante su desarrollo es divergente y presenta grandes diferencias de país en país. No hay un desarrollo sistemático como lo ha habido con la ética de la investigación biomédica, donde hay estándares internacionales, normativas y guías éticas, y en este sentido, si bien cambia la ética de la investigación biomédica de país en país, hay ciertos como lineamientos básicos que son compartidos por distintos países y continentes. Por ejemplo, no hay una guía ética ni consensos con respecto a los requerimientos éticos. Si las investigaciones sociales tienen que pedir o no consentimiento a sus participantes, si tienen que ser o no evaluadas por un comité de ética, si tiene que haber un análisis de riesgos y beneficios. Realmente hay posiciones muy divergentes en torno a estos temas. En Latinoamérica ha habido numerosas iniciativas, pero no hubo un abordaje regional del tema. Ha habido algunas reuniones y documentos para abordar esta temática, pero realmente lo que se ha producido lamentablemente no es mucho. Hoy por hoy la evaluación ética de los proyectos de investigación social es circunstancial. O sea, depende. Por ejemplo, si yo hago una investigación social en un hospital, probablemente me evalúan éticamente porque todos los hospitales de acá de Argentina tienen comité y tienen que evaluar sus proyectos por un comité. Pero si lo hago quizás en una ONG de mujeres violadas o víctimas de violencia familiar, quizás esa investigación no es evaluada. Si mi facultad, si por ejemplo es una tesis de posgrado y mi facultad no tiene comité de ético y no me lo exige, o mi moral particular no me lo exige, esa tesis no pasa por ningún tipo de filtro, ni ético ni metodológico, salvo el que obviamente le imprime cada investigador y el director o la directora de la tesis. Y hasta el momento la ética de la investigación social, en tanto disciplina, no ha tenido un desarrollo sistemático. ¿Por qué planteo esto? Yo señalo algunos indicadores. Hay escasez de revistas dedicadas a analizar el tema, ausencia de jornadas y congresos específicos sobre ética de la investigación social y reducido número de cursos abocados al análisis ético en la formación de las y los científicos sociales. Yo hice acá una maestría en ciencias sociales, ciencia política y sociología, y realmente no se tomaba ni en una materia el tema de la ética ni la ética de la investigación. Yo cada vez que podía lo planteaba, pero realmente no solo no se tomaba, sino que, bueno, hoy charlábamos al respecto, había bastante resistencia por algunos metodólogos de hablar de aspectos éticos en la investigación. Hay ausencia de estos contenidos en muchos handbooks y manuales de investigación. En un manual, yo siempre cuento la misma anécdota, un manual, ¿conocen el de Sampieri? Fernández Sampieri, es muy conocido, creo que es la 6ª edición, en un CD habla una página de cuestiones éticas. O sea, es un manual que tiene como 600 páginas y vos recorres el índice, recorres el glosario, nada. Pero en el CD, en la 6ª edición, yo lo bajé y hay algunas cuestiones éticas, creo que es una página. Y hay una falta de guías éticas sobre esta temática y de comités de éticas dedicados a revisar estas investigaciones. Es cierto que muchos de los comités que están habituados a las investigaciones biomédicas les cuesta mucho estudiar, revisar estas investigaciones porque son, desde un punto de vista metodológico, muy diferentes. Piensen en un ensayo clínico, a diferencia de esto, piensen en un trabajo de campo con una comunidad indígena o en un grupo focal, que son, desde un punto de vista metodológico, muy, muy distintos. Bien, lo que yo planteo y lo que quería hacer en la tesis era plantear un abordaje particularizado de las problemáticas éticas. Porque, o por exceso o por defecto, no se ha favorecido un análisis situado. Porque si bien es cierto que muchos de los problemas éticos de las ciencias sociales se los exagera cuando uno lo ve desde el paradigma biomédico, también desde los científicos sociales y científicas sociales hay a veces cierto desconocimiento y cierta reticencia a reconocer que su investigación puede tener problemas desde el punto de vista ético. En este sentido, ni por un lado ni por el otro se favorecía este análisis ético. Muy frecuentemente se contempla la investigación, bueno, como decía recién, desde la biomédica, que es el estándar, y el resto se plantea como una excepción. Hay varias iniciativas en Estados Unidos y en Canadá, hay mucho descontento por parte de los investigadores sociales y han trabajado y peleado por esto, por reconocer más presencia de la investigación social
y más reconocimiento de su variedad metodológica. Y se han subestimado o sobreestimado los problemas. Y esto ha generado mucho descontento entre los científicos sociales. Entonces yo creo que hay que buscar un punto de vista intermedio, ni exagerar en los problemas éticos porque claramente son distintos. Yo no estoy inyectando una nueva molécula en el cuerpo de un ser humano en investigación social, claramente no estoy haciendo eso, pero sí estoy haciendo participar a la persona, haciéndole que me cuente a veces en muchas ocasiones historias muy íntimas, casos muy complicados. Piensen en todas las investigaciones sociales que se hacen con víctimas, con refugiados, con niños, con víctimas de violencia, con víctimas de catástrofes naturales. También se hacen obviamente encuestas sobre gaseosas y sobre consumo e intención de voto. El rango de la investigación social es tan grande, pero hay muchas de estas investigaciones que realmente ponen al otro en una situación de vulnerabilidad y de posibilidad de daño. Entonces lo que yo promuevo es hacer un análisis situado y particularizado y reconocer las características específicas de los problemas éticos teniendo en cuenta su riqueza metodológica. Para ello propongo un doble enfoque de los problemas éticos, a través de conceptos relevantes para el análisis ético de las investigaciones con seres humanos y a través de las estrategias de investigación social. Investigando sobre el tema encontré que quizás los que veníamos más de la filosofía o de las ciencias humanas, se hacía un análisis ético desde como conceptos más clásicos, como daño, autonomía, riesgos y beneficios, etc. Pero quizás los trabajos desde los investigadores sociales eran basados más en las estrategias de investigación. Bueno, ¿qué problemas éticos plantea un diseño experimental? ¿No? Como el que contábamos de la prisión, como el que contábamos de Milgram. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad de la investigación en recrear estas situaciones? Entonces lo que no me decidía por un enfoque o el otro cuando estaba trabajando para armar el índice de la tesis y ahí realmente decidí justamente hacer los dos, este doble enfoque. Los conceptos relevantes que tomo son daños, riesgos, beneficios, consentimiento informado, privacidad y confidencialidad, fidelidad y confianza y vulnerabilidad. Obviamente que ahí planteo cuál es el alcance y pertinencia de estos conceptos para el campo de la investigación social. Y con respecto a las estrategias, analizo diseños experimentales, etnografías, encuestas, entrevistas y grupos focales y estrategias participativas como investigación-acción. Y por supuesto una aproximación a las cuestiones éticas desde estas características. Fíjense, si ven el trabajo, va a haber un capítulo dedicado a 1 o 2 capítulos a los problemas, a los conceptos y 1 o 2 capítulos dedicados a las estrategias de investigación. Algunos de los beneficios del doble enfoque es que se ofrece un conjunto sistemático de elementos asequible a investigadores de diversas disciplinas. O sea, la idea es tratar de ver cuáles son los problemas éticos desde distintos puntos de vista. Creo yo que esta doble perspectiva acerca a la filosofía moral, la ética, las ciencias sociales y viceversa, porque permite pensar problemas desde la experticia de un investigador o investigadora que sabe sobre su metodología, que sabe qué pone en juego, cómo pone en juego al otro, y desde quizás un trabajo más normativo, como se hace desde la filosofía moral, argumentando en pos de la autonomía, del daño y otros conceptos. Y permite también triangular los problemas éticos, porque digamos, o de un lado o del otro tratamos de ver qué es lo más importante, qué pasa con la otra persona que está colaborando para que mi tesis se lleve a cabo, para que mi artículo sea publicado, para que los resultados de la investigación que yo estoy planteando, puedan seguir adelante. Bueno, no me queda mucho tiempo, pero lo pueden ver, o como les decíamos, lo pueden bajar de internet. Yo les había preparado, por ejemplo, vamos a leer esta sola y así ya vamos terminando. Con respecto a los diseños experimentales, yo les planteaba la responsabilidad del equipo de investigación al crear estas situaciones, porque fíjense que estamos involucrando a una persona en una situación por la que no hubiera atravesado si nosotros no hubiéramos actuado. Digamos, no es como la observación participante, que uno va y observa una situación dada. No, acá podemos tener un antropólogo o antropóloga investigándonos a nosotros, quizás se sienta allá, nos pide permiso para ver y para escuchar, pero simplemente ¿qué hace? Observa, ve qué estamos haciendo, cómo nos comunicamos, cuántas preguntas se hacen, de qué género son, etcétera, qué edades, etcétera. En cambio, en un diseño experimental creamos una situación, involucramos a una persona, a veces sin su consentimiento, en una determinada situación. Entonces, claramente, la responsabilidad del otro
sea, las consecuencias que puedan resultar de esto pueden ser atribuidas a ese tipo de investigación. Hay una exposición a riesgos y posibles daños, lo veíamos recién en la investigación de Zimbardo, en la investigación de Milgram, que claramente podemos exponer a distintos riesgos a las personas. Y hay una dificultad para obtener un consentimiento porque suele usarse este engaño, porque si nosotros quizás revelamos, en el caso de Milgram, si decimos que vamos a hacer una investigación sobre obediencia a la autoridad, es difícil que luego obedezcan. Entonces hay que mentir y hay que decir que la investigación se trata de otra cosa para poder hacerlo. Y así como trabajo con estos diseños experimentales, lo hago con las etnografías, las entrevistas, encuestas y grupos focales, y luego tomo los daños, riesgos y beneficios y los otros conceptos éticos que les comentaba recién. Por último, les voy a mencionar que es como un concepto muy importante que trabajo y muy relevante para mí en ética de investigación, que es el de vulnerabilidad. ¿Por qué es importante? Porque se realizan muchas investigaciones sociales con grupos muy vulnerables. Y acá es incuestionable la posibilidad de daño a estas personas. O sea, si bien se pueden hacer encuestas, como decía, de intención de voto, de gaseosas, si te gusta más la Coca-Cola, la Pepsi o la no sé qué otra bebida gaseosa, claramente podemos decir, bueno, hay muchos problemas éticos, no hay. Pero cuando trabajamos con grupos vulnerables, como refugiados, mujeres violadas, personas que han perdido familiares, los problemas éticos se acentúan. Y si bien en bioética, sobre todo, hubo un crecimiento exponencial de la bibliografía sobre el tema, que yo llamo como las nuevas generaciones del concepto de vulnerabilidad, hay un escaso abordaje de este concepto aplicable a la investigación social. Generalmente la vulnerabilidad se limita al consentimiento informado o al enfoque de subpoblaciones. Y creo yo que hay una necesidad de reconocer, muy importante, que investigar con personas y grupos vulnerables plantea uno de los mayores desafíos éticos, así como un gran compromiso por parte del equipo de investigación y de todas las personas involucradas. Para mí es un concepto clave porque también a mí me permite hacer un argumento como de peso en pos de la revisión ética de las investigaciones sociales, en pos de mostrar que realmente puede haber problemas éticos y de gran envergadura, y que una persona por participar de mi investigación puede ser dañada, puede revivir hechos realmente traumáticos, y si nosotros no tenemos preparado cierta contención para esa persona realmente la puede pasar mal, y lo más importante, no tener ningún beneficio, no tener ninguna gratificación al respecto, porque no se olviden que lo que una investigación hace es también responder, podemos decir, la curiosidad, las ganas de ese científico, de ese equipo de investigación, de llegar a un resultado. Para ir cerrando, en ética de la investigación, en ciencias sociales, creo yo que queda mucho por hacer y por pensar, y una de las claves para abordar estos problemas es, como les decía, atender a sus características particulares y, bueno, obviamente difundir estos temas. Y espero que este libro resulte de ayuda para debatir y sistematizar el análisis ético de estas cuestiones éticas. Así que bueno, ahí lo van a encontrar más fácil en la página, pero pueden bajar la tesis libremente y, bueno, muchísimas gracias por su atención.